Saludos a todos. Este ejercicio que voy a realizar es de cálculo integral aplicado al cálculo del excedente del consumidor y el excedente del productor. Este ejercicio es tomado del libro de Matemáticas para Administración y Economía de So Tang. Trata de la gerencia de Titan Tire Company ha determinado que la cantidad demandada X de sus neumáticos Super Titan por semana está relacionada con el precio unitario. Y esta es la curva de la demanda. P es igual a 144 menos X al cuadrado, donde P se mide en dólares el precio y X son las unidades. Titan colocará X unidades de neumáticos disponibles en el mercado si el precio unitario P, ¿sí?, la curva de oferta, es igual a 48 más un medio de X al cuadrado dólares. Determine el excedente del consumidor y el excedente del productor cuando el precio unitario de mercado se fija al precio de equilibrio. La solución de este ejercicio empieza por igualar las ecuaciones de la curva de la oferta y la curva de la demanda. Como planteaba acá el ejercicio, P igual a 144 menos X al cuadrado representa la curva de demanda, dado que la pendiente, ¿sí?, el número que acompaña a X al cuadrado es negativo, se supone que aquí hay un 1, menos 1, y la pendiente y es negativo, y eso hace que represente la curva de la demanda. Y la curva de la oferta, aquí tenemos P igual a 48 más un medio de X al cuadrado, ¿sí?, la ecuación que estaba acá. Y de tal forma que esta es curva de oferta, la pendiente es positiva. Entonces, para hallar el equilibrio del mercado, debemos igualar las curvas de la oferta y la demanda. La curva de la oferta, que es 48 más un medio de X al cuadrado, igualo con la curva de la demanda, que es 144 menos X al cuadrado. Por facilidad de cálculo, el 1 medio lo transformo en 0,5 o 1 dividido por 2, 0,5 de X al cuadrado, y este X al cuadrado que está en el lado derecho en negativo pasa al otro lado de la ecuación a sumar. Y tenemos 144 y este 48 que está sumando pasa a restar. De tal forma que al sumar 0,5 más 1x más 1 que está aquí me da 1.5x al cuadrado, y 144 menos 48, 96. Al despejar el x al cuadrado tengo que este 1.5 que está multiplicando pasa a dividir, y tendría que 96 dividido por 1.5 me da 64. Pero mi objetivo es determinar el valor de x, ¿sí?, de tal forma que para resolver esta ecuación de segundo grado incompleta, extraigo la raíz cuadrada de x al cuadrado y extraigo la raíz cuadrada de 64. ¿Sí? Y de esa forma obtengo que la raíz cuadrada de x al cuadrado me da x y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Como el ejercicio sería 8 unidades y el ejercicio se trata de neumáticos, sería x, el punto de equilibrio es cuando produzco 8 neumáticos. Y para calcular el precio, tomo cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso he tomado la ecuación de la demanda y en X reemplazo el valor de los 8 neumáticos. ¿Sí? Entonces 144 menos 8 al cuadrado me da 80. ¿Sí? Y eso representa dólares. ¿Sí? 80 dólares, el precio de equilibrio. De tal forma que graficado en GeoGebra, ¿sí?, la curva de la demanda está representada aquí, esta línea verde, y la curva de oferta con esta línea amarilla. Y el equilibrio de mercado se produce, ¿sí?, cuando produzco 8 unidades y el precio es de 80 dólares. ¿Sí? Aquí tenemos el equilibrio de mercado en el gráfico. Y para trazar la curva de demanda, ¿sí?, se asume en el eje de las X, si X es 0, el precio máximo estaría aquí arriba, ¿no? El precio máximo 144, a ese precio nadie compraría una llanta, ¿no? Eso significa, y por lo tanto de este punto al punto de equilibrio, esto sería la curva de la demanda. Y en la curva de la oferta, si X vale 0, ¿sí?, si X vale 0,
el precio mínimo sería de 48. ¿Sí? A ese precio de 48 ningún productor estaría dispuesto a producir, porque sería al precio de costo de producción. Y si uno este punto con el equilibrio de mercado, tengo la curva de la oferta. Ahora sí podemos calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el resultado de la integral de 0 a 8, que son las 8 unidades en punto de equilibrio, ¿sí? En el equilibrio de mercado, la integral de 0 a 8 de la curva de la demanda menos el precio, que era 80, ¿sí? El precio de equilibrio. Entonces, al integrar, ¿sí? De 0 a 8, de 144 menos 80, ¿sí? Por el valor que está aquí, y menos x al cuadrado. En esto tendremos que el excedente del consumidor, ¿sí? Realizado esta resta, ¿sí? 144 menos 80 me da 64 y menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces digo, al integrar esto, tendría lo siguiente. La integral de 64 es 64x, ¿sí? La integral de una constante se le agrega la variable. Menos. La integral de una variable elevada a un exponente se le suma 1 al exponente y ese exponente baja a dividir. Y esa sería la integral, ¿sí? Aquí estaría integrada esta función, ¿sí? Y los que acompañan, ¿sí? El límite superior, que es 8, y el límite inferior, 0, ¿sí? Se los pone al lado derecho, ¿no? Una vez que han sido integrados. De tal forma que para calcular el excedente del consumidor, al reemplazar 8 en las x, tendría 64 por 8 y acá 8 al cubo dividido para 3, ¿sí? Es el límite superior reemplazado aquí, menos la misma ecuación reemplazado cuando vale 0, ¿no? Le he puesto para que observen que se deben reemplazar los dos, ¿no? Pero en definitiva esto de aquí me da 0. Entonces 64 por 8 menos 8 al cubo dividido para 3 me da 341.33 dólares como excedente del consumidor. El excedente del consumidor se interpreta como el beneficio que tienen los consumidores por pagar un precio de mercado, ¿sí? Pudiendo pagar mucho más, ¿sí? Un precio más alto. El siguiente paso es calcular el excedente del productor. Y el excedente del productor es igual al precio, a la integral de 0 a 8 del precio menos la curva de la oferta. Entonces, la integral de 0 a 8, ¿sí? Del precio menos, este menos va a cambiar el signo de lo que está acá adentro, ¿no? Sería menos 48 y más por menos, menos 1/2 de x al cuadrado. Y una vez realizada esta resta, 80 menos 48, tenemos que me da 32 y menos el 1/2 de x al cuadrado. Al integrar, tenemos la integral de una constante, 32, le agrego la variable, menos, sigue restando. 1/2, la sumo como una constante, y lo que se integra es la variable, ¿no? El x al cuadrado, al integrar una variable elevada a un exponente, se le suma 1 al exponente, que me daría al cubo, elevado a la 3, y dividido por este exponente. Y cuando ya la he integrado, se pone una barra al lado derecho de esta expresión con el límite superior 8 y el límite inferior 0. Y a la final me toca realizar esta operación, ¿no? 1 por x al cubo, y 2 por 3, 6, que sería el denominador, ¿sí? De esta expresión. Entonces quedaría 32x menos x al cubo dividido para 6. Igual tengo que reemplazar el límite superior 8 y el límite inferior 0. El excedente del productor, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. El límite superior, que es 8, ¿sí? El límite superior, que es 8, lo reemplazo
en todas las X que están aquí, ¿no? 32 por 8 menos 8 al cubo, si en vez de X pongo el 8, 8 al cubo dividido por 6, y menos la misma ecuación con el límite inferior cuando vale 0, ¿no? A la final me da 0. Y al realizar la operación 32 por 8 y restarle 8 al cubo dividido por 6, me da un resultado de 170.67 dólares. ¿Qué significa el excedente del productor? Que es la ganancia que obtienen los productores por existir un precio de mercado. Y por último, graficado en GeoGebra, ¿sí? Tenemos la curva de la demanda, la curva de la oferta, la línea de equilibrio, ¿sí? Donde tenemos 8 cantidad, 8 neumáticos y a un precio de 80 dólares. ¿Sí? Tenemos precio y cantidad. Y ya habíamos dicho que la curva de la demanda tiene ese comportamiento y la curva de oferta viene por acá. ¿Sí? Entonces, desde la curva de la demanda hasta que corte esta recta horizontal de equilibrio entre precio y cantidad, ¿sí? Se conoce como excedente al consumidor y en este caso es de 341.33 dólares, que es el ahorro que tienen los consumidores, ¿sí? Al pagar un precio de mercado de 80, pudiendo pagar mucho más, ¿sí? Es un beneficio que obtienen los consumidores. Y el excedente del productor, que es de 170.67 dólares, que es la ganancia adicional que obtienen los productores por poder producir a un precio inferior al precio de mercado, ¿sí? Un precio inferior al 80. Pero entre los dos, entre el excedente del consumidor y el excedente del productor, este ejercicio, resulta que el excedente del consumidor es mayor al excedente del productor, lo cual significa en términos empresariales que yo puedo subir el precio, ¿sí? Para compensar a los productores, si fuera el caso. Y esto es la solución a este ejercicio.